Bienvenidos a la lectura resumida del libro Patriarcas y Profetas, capítulo 3, La tentación y la caída, segunda parte. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí una voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Adán no podía negar ni disculpar su pecado, pero en vez de mostrar arrepentimiento, culpó a su esposa y de esa manera al mismo Dios. La mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y comí. El que por amor a Eva había escogido deliberadamente perder la aprobación de Dios, su hogar en el paraíso y una vida de eterno regocijo, ahora después de su caída, culpaba aún al mismo Creador. Tan terrible es el poder del pecado. Cuando la mujer fue interrogada: ¿qué es lo que has hecho?, contestó: la serpiente me engañó y comí. Pero las preguntas implícitas en su disculpa por su pecado eran: ¿por qué creaste a la serpiente? ¿Por qué la dejaste entrar en el Edén como Adán? Así ella culpó a Dios por su caída. El espíritu de autojustificación se originó en el padre de la mentira. Lo manifestaron los primeros padres tan pronto como se sometieron a la influencia de Satanás. Y se ha visto en todos los hijos e hijas de Adán. En vez de confesar humildemente sus pecados, tratan de justificarse culpando a otros, a las circunstancias o a Dios. Incluso hacen de las bendiciones divinas una ocasión para murmurar contra Él, puesto que la serpiente había sido empleada como medium de Satanás. Compartiría con él la pena del juicio divino. Después de ser la más bella y admirada criatura del campo, iba a ser la más envilecida y detestada de todas, temida y odiada, tanto por los hombres como por los animales. La palabra dicha a la serpiente hoy se aplica directamente al mismo Satanás y señalan su derrota y destrucción final. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Bajo la maldición del pecado, toda la naturaleza daría al hombre testimonio del carácter y las consecuencias de la rebelión contra Dios. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo Señor de toda la tierra y de todas las criaturas vivientes. Mientras Adán permaneció leal al cielo, toda la naturaleza estuvo sujeta a él, pero cuando se rebeló contra la ley divina, las criaturas inferiores se rebelaron contra su dominio. Así el Señor, en su gran misericordia, quiso enseñar al hombre la santidad de su ley, al inducirle a ver que por su propia experiencia el peligro de hacerla a un lado, aún en lo más mínimo. Para poseer una existencia sin fin, el hombre debería continuar comiendo del árbol de la vida. Privado de él, su vitalidad disminuiría grandemente hasta extinguirse la vida. Era el plan de Satanás que Adán y Eva degradasen a Dios mediante su desobediencia y esperaban que luego, sin obtener perdón, siguiesen comiendo del árbol de la vida. Así perpetuasen una vida de pecado y miseria. Pero después de la caída, inmediatamente se encontró a los santos ángeles. Se les envió a custodiar el árbol de la vida. Alrededor de estos ángeles relampagueaban rayos de luz semejantes a espadas resplandecientes. A ningún miembro de la familia de Adán se le permitió traspasar esta barrera para comer del fruto de la vida. De ahí que no exista pecado inmortal. La ola de angustia que siguió la transgresión de nuestros primeros padres es considerada por muchos como una consecuencia demasiado severa para un pecado tan insignificante, y ponen en tela de juicio la sabiduría y la justicia de Dios en su trato con el hombre. Pero si estudiasen el asunto
más profundamente, discernirían su error. Dios creó al hombre a su imagen, libre de pecado. La tierra debía ser poblada con seres algo inferiores a los ángeles, pero debían probarse su obediencia. Así Adán no pudo resistir la prueba más ínfima. Entonces tampoco podría haber resistido una mayor prueba. El jardín del Edén permaneció sobre la tierra mucho tiempo después que el hombre fuera expulsado de sus agradables senderos. Génesis 4:16. Por mucho tiempo se le permitió a la raza caída contemplar de lejos el hogar de la inocencia, cuya única entrada estaba vedada por los ángeles vigilantes. En la puerta del paraíso, custodiada por querubines, se revelaba la gloria divina. Aquí venían Adán y sus hijos a adorar a Dios. Allí renovaban sus votos de obediencia a esa ley cuya transgresión los había arrojado del Edén. Cuando la ola de iniquidad cubrió el mundo y la maldad de los hombres trajo su destrucción por medio de las aguas de un diluvio, la mano que había plantado el Edén lo quitó de la tierra. Pero la restitución final, cuando haya un cielo nuevo y una tierra nueva, Apocalipsis 21:1, se le ha de restaurar más gloriosamente, embellecido que al principio. Entonces los que hayan guardado los mandamientos de Dios respirarán llenos de inmortal vigor debajo del árbol de la vida, y a través de las edades sin fin, los habitantes de los mundos sin pecado contemplarán en ese huerto las delicias de un mundo lleno de la perfecta obra de la creación de Dios, incolume de la maldición del pecado, una muestra de lo que toda la tierra hubiese llegado a ser si el hombre hubiese cumplido el glorioso plan de Dios. Hemos visto cómo Satanás llevó su rebelión a la tierra, cómo sedujo al hombre, lo llevó a violar la santa ley de Dios, y cómo Adán y Eva, tanto la humanidad entera, toda su descendencia, quedó sometida a las terribles consecuencias del pecado por haber violado la santa ley de Dios. Hemos visto cómo las consecuencias del pecado arroparon a la tierra de una manera tan terrible y tan nefasta que hasta hoy, el día de hoy, estamos sufriendo de esas consecuencias, de la terrible degradación por causa de la caída. Te invitamos a seguirnos en el próximo podcast, capítulo 4, el plan de la redención.